Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a seguir en oración, hermanos. Señor, papá, te damos gracias, Señor, que tú nos has concedido, Señor, esta libertad que tenemos en Cristo. Te damos gracias, Señor, que tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Y en este momento queremos seguir con este corazón de alabanza, Señor, en lo que estudiamos tu palabra, Señor. Te pedimos que nos concedas entendimiento de tu palabra, Señor, que hoy tu palabra transforme nuestra manera de pensar, que salgamos de este edificio con una mente cambiada, Señor, que entendamos el propósito que tú tienes a través de este mensaje del Evangelio, Señor, que podamos vivir en la libertad que tú deseas que tengamos en Cristo, Señor. Te pido, mi Dios, que me concedas las palabras para poder claramente hablar este mensaje, Señor. Y toda la honra y toda la gloria por lo bueno que tú haces viene a ti, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Romanos, capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 7. Esperamos que se puedan quedar con nosotros, hermanos. A la una otra vez vamos a abrir el salón de banquete para los que quieran, que vinieron con hambre y quieren ese convivio unos con otros. Y si quizás son nuevos aquí y no han llegado a conocer a otras personas, de verdad los invitamos. Queremos conocerlos, queremos invitarlos que sean parte de esta familia. Vamos a también tener comunión hoy, por esa razón cambiamos la manera en que nos sentamos para poder compartir después de la enseñanza. El título que le he dado a este mensaje es el Evangelio de la Gracia y la Paz. Entonces hoy solamente vamos a ver desde el versículo 2 hasta el versículo 7, Romanos capítulo 1. Todavía estamos en lo que se llama la introducción de la epístola a los romanos, pero es importante que tomemos nuestro tiempo aquí porque esto es lo que nos prepara para el resto del libro. Estamos estudiando que Jesucristo es el enfoque del Evangelio. Entonces el tema principal hoy es el Evangelio de la gracia y paz. Quiero darles una ilustración, pues si podemos ver por favor la foto. ¿Ven esta foto? ¿Quién tiene un perro aquí? ¿Alguna vez han visto esto, no? Una persona caminando a su perro y el perro los está jalando por toda parte o la persona está jalando al perro por toda parte. Y esa es la manera en que algunas veces muchos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas cristianas. Con una correa de la ley. No hagas eso, no hagas eso. Ven aquí, lee tu Biblia, ve a la iglesia. Y quiero ser claro, esas son cosas buenas que debemos estar haciendo. Leer, orar, venir a la iglesia. Pero el problema es que cuando usamos esas cosas como una correa, no da mucho fruto. Y no hay satisfacción en eso. Pero ¿alguna vez has visto un perro paseando con su amo sin correa y sin querer separarse nunca de él? Entonces el amo va caminando y el perro está junto a él sin correa y él no necesita correa porque el amo tiene una buena relación con el perro. Y uno siempre puede distinguir cuando uno entra en una casa un perro de gracia y un perro de ley. Porque un perro de ley tiene el rabo metido por debajo, porque el amo lo intimida. Tiene miedo de su amo y honestamente es un perro miserable. Pero la cola de un perro de gracia se mueve cuando su amo llega a la casa, porque el amo tiene una relación íntima con él. Y mis hermanos, igualmente para nosotros, este evangelio de gracia y de paz está centrado en nuestro amo, Jesucristo. Y esto no produce temor y miedo. Este evangelio produce alegría en nuestra vida. Esta es la diferencia entre la gracia y la ley. Quiero que se queden con este pensamiento en lo que seguimos nuestro estudio. Voy a leer versículo 1 para refrescar, pero vamos a estudiar del 2 hasta el 7. La semana pasada estudiamos el versículo 1 y nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y nos dice en el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David,
según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estás en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a empezar en el versículo 2. Otra vez lo leo. Nos dice sobre este evangelio que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, ¿dónde se prometió el evangelio? A través de los profetas. Pues hay muchas escrituras que nos enseñan, que nos hablan sobre el evangelio, pero les doy una del Nuevo Testamento. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Miren lo que dice aquí. Que incluso los profetas del Antiguo Testamento quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Entonces, mis hermanos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que los profetas no tenían toda la historia. Ellos mismos se preguntaban sobre el tiempo y el lugar que vendría el Cristo. Miren lo que dice en el versículo 10, es importante. Que ellos profetizaron acerca de ¿qué? Esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Está hablando sobre nosotros. Ese es el mensaje del evangelio. Es sobre el favor inmerecido de Dios hacia las personas pecadoras. Miren lo que nos dice Juan capítulo 5, versículo 39. Si se acuerdan bien, aquí Jesús reprendió a los religiosos y esto es lo que les dice. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Y es importante como punto de aplicación, hermanos, necesitamos ser estudiantes. Todos tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero todo este estudio y toda esta acumulación del conocimiento de la Biblia siempre tiene que conducir a un lugar de más confianza en Jesucristo. Ese es el propósito, que podamos conocer a Cristo y que podamos crecer en nuestra confianza a Dios. Confianza y fe es la misma cosa. Es importante notar también que el cristianismo no es solamente un sistema moral. El enfoque del cristianismo es ¿qué? Una persona. El enfoque del cristianismo es Jesucristo. Seguimos en el versículo 3. Nos dice que este evangelio, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, ¿por qué es importante que el linaje de Jesús se remontara a través de David? No voy a ir a estas escrituras, pero si ustedes quieren mirarlo, ahí vemos las genealogías. En Lucas 3 vemos que María, la madre de Jesús, a través de María, Jesús era descendiente de David. Y también vemos en Mateo capítulo 1 que José, su padre terrenal, para efectos legales también era un descendiente de David. ¿Y por qué era esto importante? Porque nos dice en Jeremías 23:5, los profetas predijeron que el Mesías en muchos lugares vendría de la línea de David. Miren lo que dice aquí. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David, que él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Estamos hablando de Jesucristo el Mesías. Mis hermanos, sabemos todos que Jesucristo era 100% humano y también 100% Dios. Y me encanta lo que dice aquí en Hebreos 4, 14 hasta el 16 sobre la humanidad de Cristo. Esto es tan importante que entendamos esto. Nos dice que por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo,
Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje de la Escritura? Nos está diciendo que por la humanidad de Jesús, Jesús es compasivo con cada uno de nosotros en todas nuestras debilidades, en todas nuestras fallas. ¿Y cómo es que nos acercamos a Dios? Miren lo que dice en el versículo 16, esto es importante. Cada cristiano se puede acercar a Dios ¿cómo? Con toda confianza, al trono de la gracia de nuestro Dios. Alguna vez, mis hermanos, les pregunto esto. ¿Ha habido algún día en su vida donde ustedes no han necesitado la misericordia y la gracia de Dios? No creo que ha habido ningún día en nuestra vida donde no hemos necesitado recibir de Dios su misericordia y su gracia. Todos los días de nuestra vida necesitamos la misericordia y la gracia de Dios hasta que lo veamos cara a cara, porque es la misericordia y la gracia de Dios que alimenta nuestra vida espiritual. Y a través de ellos podemos llegar a vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Y vamos a ser honestos, algunas veces vamos a fallar, todos vamos a fallar, pero nosotros como cristianos no permanecemos en ese lugar de falla. Nosotros nos levantamos otra vez, seguimos avanzando, seguimos alabando. ¿Por qué? Porque somos un pueblo perdonado y Él es nuestro Dios. Versículo 4 nos dice que fue declarado sobre Cristo Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando dice aquí, miren que dice Espíritu de santidad. Bueno, si se acuerdan en los evangelios, se acuerdan después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Que dice que el Espíritu de Dios bajó encima de Cristo y que Cristo fue a ser tentado en el desierto, sí, por Satanás. Entonces entendemos que en su encarnación Cristo se sujetó a la voluntad del Padre a través de la dirección y el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección? El poder de la resurrección. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 16 hasta el 17. Porque acuérdense que entre los judíos habían dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y un grupo creía en la resurrección y un grupo no creía en la resurrección. Esto es algo esencial para el cristianismo. Para ser cristiano uno tiene que creer en la resurrección física de nuestro Salvador Jesucristo. Dice aquí, Pablo dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Otra vez, la resurrección no es un punto negociable en nuestra fe cristiana. Miren lo que sigue en 1 Corintios, sigue en el mismo tema, 15, versículo 21 hasta el 23. Entonces nos dice aquí, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque pertenecemos a Adán, el primer hombre, todos los que pertenecen a Cristo, el segundo hombre, recibirán vida nueva. Y esta es la promesa. Esto es lo que todos anhelamos, ese día donde pronto vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados. Seguimos en el versículo 5. Romanos 1:5. Dice, y por quien recibimos, dice Pablo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
Entonces, la palabra gracia. Sé que esta es una palabra muy importante para nosotros como cristianos. Aquí significa lo que Dios provee. Significa que Dios provee todos los recursos necesarios para cumplir la misión de Pablo. Cuando dice la palabra apostolado, esta es la oficina. Acuérdense que estudiamos la semana pasada que Pablo era un apóstol. Pero también es la misión divina de compartir este mensaje que Dios le dio a Pablo. Noten que dice la obediencia a la fe. Esto es algo muy común que vemos en el Nuevo Testamento, las dos palabras juntas, obediencia y fe. Y cuando vemos la obediencia y la fe, no solamente está hablando sobre las buenas obras que debemos producir en nuestra vida como cristianos, porque la verdadera fe que salva siempre produce obediencia. Si tienes una fe real en Cristo, siempre va a producir obediencia en tu vida y también va a producir sumisión al señorío de Jesucristo. Miren lo que nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Yo creo que todos conocemos esta escritura. Dice Jesús, palabras fuertes: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ustedes han leído el resto de esta escritura y el contexto de esto. Habían personas en ese tiempo que tenían una creencia superficial en Dios, pero aún así con su creencia superficial su vida estaba llena de buenas obras. Nos dice ese mismo pasaje que ellos profetizaban, hablaban palabras de Dios, echaban fuera demonios y hasta que habían hecho muchas maravillas. Pero eso no significaba nada, mis hermanos, sin verdadera comunión, sin verdadera intimidad o conexión con Jesús. Me gusta lo que dice Spurgeon sobre esto. Dice que si predicar pudiera salvar a un hombre, Judas no hubiera sido condenado. Y si profetizar pudiera salvar a un hombre, Balaam no hubiera sido un náufrago. Entonces, de punto de aplicación, igual hoy mismo hay personas que vienen a la iglesia y con sus labios dicen Señor, Señor. Y vienen a la iglesia todos los domingos y hacen buenas obras, pero no tienen una relación real con el Padre a través de una confianza absoluta en la obra de Jesucristo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos poner toda nuestra confianza en el Hijo de Dios, confiar en el Evangelio de Dios. Y las buenas obras son el fruto, no la raíz de nuestra salvación. Vamos a seguir en el versículo 6. Nos dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Le está diciendo a las personas en Roma que entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cómo sé yo si soy llamado de Dios? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo sabes esta mañana que has sido llamado de Dios? Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 30. Nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó.
Es importante entender esto. Esto es algo fundamental para nuestra fe cristiana, que tú y yo no elegimos a Dios. Ninguna persona aquí puede decir que yo elegí a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Versículo 28. Dios nos elige, ¿qué dice? Que somos llamados conforme a su propósito. Dios nos elige a nosotros conforme a su voluntad, a su propósito. Y miren lo que dice en el versículo 29, que sobre los que Dios ha elegido, que Dios nos conocía antemano. ¿Qué significa eso? Que en los principios del mundo Dios nos había predestinado a conformarnos a su Hijo Jesucristo. Y miren lo que nos dice en el versículo 30 sobre todo cristiano, que a los que Él predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ninguno de nosotros hemos sido glorificados. Esto está hablando sobre algo en el futuro. Pero acuérdense que Dios está está en la eternidad, fuera del tiempo y el espacio. Y por eso cuando leemos esto entendemos que Dios está hablando de algo que ya ha pasado. Entonces Dios nos está diciendo que a las personas que Él ha predestinado y Él ha llamado, que esos también los ha justificado cuando recibimos a Cristo, y que cuando nos justificó, que también Dios nos va a glorificar. Eso te debe traer una gran paz en tu relación con Dios. Entender que Dios mismo fue el que te escogió. Entonces, ¿cómo sé de una manera práctica si soy elegido por Dios? Mis hermanos, porque cada persona que ha recibido a Cristo, que es elegido por Dios, ha habido un cambio interno en tu vida. Ya no eres la misma persona. Es imposible tener una experiencia con el Dios vivo, el creador del universo, decir que tú lo has recibido y recibido el perdón de tus pecados y que tu vida no ha cambiado para nada. Eso no es posible, mis hermanos. El momento que uno recibe a Cristo, el Espíritu de Cristo viene a morar adentro de ti y empieza a cambiar tu vida día a día. Las cosas que no deseabas ahora son tu gran anhelo. Las cosas de la vida anterior empiezas a odiar esas cosas. Y aunque todo ser humano en este cuerpo pecaminoso vamos a batallar de tiempo a tiempo, pero en nuestra madurez y en nuestro caminar con el Señor vemos que estas cosas ya no tienen el mismo. Ya no somos esclavos a las cosas de la carne. Ya somos esclavos a las cosas de Dios. Nos ofrecemos libremente nuestros miembros a la justicia de Dios. Y por mucho que uno puede luchar a veces, mis hermanos, esa es la marca de un cristiano, que tú odias tu pecado. Si esta mañana estás batallando con el pecado, esa es la marca que tú conoces a Cristo, que tú no quieres permanecer en ese lugar. Y hay algo adentro de ti, adentro de cada cristiano, que te hace seguir marchando hacia adelante buscando de Dios. Y si en realidad eres suyo, si esta mañana le perteneces a Cristo, Él no te va a dejar ir. Pase lo que pase, Dios no te va a dejar ir. Miren lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 27 hasta el 30. Jesús mismo dice esto. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Otra vez, esto nos llena de paz saber que Dios nos ha elegido. Si vemos el fruto de arrepentimiento y fe en nuestra vida. Siempre hay fruto de arrepentimiento y fe en la vida de un cristiano. Versículo 7, y aquí es donde vamos a estudiar en mucho detalle. Romanos 1, versículo 7. Dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta palabra amados, amados de Dios, en inglés es la palabra beloved, beloved. Amado en el idioma original es la palabra agapetos. Y esa palabra significa muy amado y muy apreciado.
Y esa es la manera en que Dios ve a su familia, a todos sus hijos, muy amados y muy apreciados. Noten también que dice la palabra importante, gracia y paz. ¿De dónde provienen la gracia y la paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia significa favor inmerecido de Dios. La palabra gracia en el idioma original se pronuncia charis. La palabra charis o gracia significa las bendiciones que recibes de Dios que absolutamente no mereces. Si te lo mereces, no es gracia. Y no tienen que responder, pero quiero que piensen esto. Un momento, piensen esto. Aparte de su salvación, ¿en qué manera Dios ha demostrado su gracia hacia ti? Quiero que piensen eso un momento. Aparte de nuestra salvación, ¿en qué manera nuestro Dios ha mostrado su gracia en nuestra vida? Y yo creo que si somos honestos y si en realidad evaluamos nuestra vida, empezamos a ver las bendiciones que recibimos de Dios que absolutamente no merecemos en muchas áreas. Y les doy un ejemplo personal para ilustrar. El nombre de mi esposa, Carissa, la palabra raíz de su nombre es la palabra gracia, charis. Y yo me acuerdo que cuando yo era un adicto, una persona sin esperanza, mi esposa me siguió amando. Cuando yo no era un hombre espiritual y no era un líder y no era buen líder, mi esposa continuó animándome y no se dio por vencida. Y con el tiempo les digo 100% honestamente que Dios ha usado la gracia a través de mi esposa en mi vida, su amor, sus oraciones, su aliento y su apoyo infinito para ayudarme a convertir en el hombre que yo soy hoy. Gloria a Dios. Y es la gracia de Dios obrando a través de mi esposa en mi vida. Y quiero animarlas esta mañana a todas las esposas, a todas mis hermanas. Nunca subestimen la influencia que ustedes tienen en la vida de su marido. Y seguro que como todos, nosotros también hemos tenido nuestros momentos, pero mira hasta dónde hemos llegado. Todo basado en la gracia de Dios. Gracia es la clave para un matrimonio bendecido por Dios. Y la gracia de Dios es la clave para que cada uno de nosotros nos convirtamos en los hombres y las mujeres que Dios nos ha llamado a ser. Entonces, ¿cómo accesamos esta gracia? ¿Qué debemos hacer? Quizás si me esfuerzo lo suficiente, quizás entonces Dios me dará esta gracia. No, absolutamente no. ¿Cómo recibes la gracia esta mañana? Ahora mismo, justo donde estás, haz la decisión de confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Que la palabra de Dios es la verdad absoluta. No mis emociones, no mis pensamientos, no mis buenas obras. Elige ahora mismo, justo donde estás, creer que Dios te quiere llenar con su gracia, que Dios te la quiere aceptar. Elige esta mañana aceptar el amor de Dios, aceptar la bendición de Dios hacia ti. Y mis hermanos, no somos dignos de gracia. Muchas veces no recibimos gracia porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Y lo único que vemos son nuestros pecados y nuestras fallas. No soy digno, Dios, de recibir tu gracia. Si somos honestos, muchas veces eso es lo que pensamos. Y por esa razón la gracia de Dios no fluye en nuestra vida. Pero mientras más uno va creciendo y madurando en su fe y en su conocimiento de Dios, más uno va entendiendo que el primer día que te salvaste y ahora 15, 20 años después, la gracia de Dios no ha cambiado. La misma manera en que necesitabas gracia y misericordia y perdón el primer día que te salvaste, lo necesitas hoy igualmente, mis hermanos. No somos dignos de la gracia de Dios. Nunca vas a poder merecerte la gracia y el favor de Dios. Dios tiene que constantemente recordarnos de esto. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Y Dios es el único que es digno.
Por eso, aun cuando Dios obra a través de nosotros, le damos toda la gloria a Él, porque Dios es el que es digno. Dios es digno de nuestra alabanza. Dios es digno de ser alabado y exaltado en nuestra vida. Solamente Dios. Pero esta mañana, si has recibido a Cristo, tú y yo estamos revestidos, la palabra dice, revestidos de la justicia de Cristo. Así que Dios derrama su gracia y su bendición sobre nuestra vida porque tienes un traje de justicia, porque te has puesto una ropa especial. Y mis hermanos, cuanto más nos damos cuenta de esto, que estamos vestidos con un traje especial de la justicia de Jesucristo, más comenzamos a actuar como los hijos y las hijas que somos. Es la gracia de Dios. Es la manera en que tú y yo nos podemos levantar otra vez cada día. Es la gracia de Dios. En todas nuestras batallas es la gracia de Dios que nos ayuda a seguir adelante. Y tienes que primero tú recibir la gracia para poder dársela a otras personas. En tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo. Si quieres ser una persona que da gracia, tienes que primero tú recibir la gracia de Dios. Y la palabra, acuérdense que dice que cada uno de nosotros somos ministros del evangelio. Cada uno de nosotros somos embajadores del ministerio de reconciliación. En otras palabras, Dios nos usa a nosotros para ministrar a las personas en el trabajo, en nuestra familia, en toda parte. Y para poder ser eficaz, cada uno de nosotros como ministros de este evangelio, tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios. Amén. Y es solo a medida que aprendemos a continuar viviendo en gracia que podemos experimentar la paz de Dios consistentemente en nuestra vida. Si esta mañana has perdido esa chispa en tu vida, empieza aquí, con la gracia de Dios. Muchas veces el problema empieza aquí. Noten que en la Biblia la gracia siempre precede la paz. Ok, muy importante entender eso. Vamos a seguir con la palabra paz en el versículo 7. Gracia y paz. La palabra paz en el lenguaje original es la palabra shalom. Seguro que ustedes lo han oído. Y los judíos la dicen 2 veces, shalom, shalom. La razón por qué lo dicen de esa manera es porque significa paz completa. La paz shalom es un estado de tranquilidad o plenitud. Entonces hay 2 maneras en que nosotros como cristianos experimentamos esta paz shalom, shalom, esta paz completa. Lo experimentamos en nuestra salvación y lo experimentamos en nuestras circunstancias. Número 1, tenemos paz en nuestra relación horizontal con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Miren lo que dice aquí. Para cada uno de nosotros. Por lo tanto, dice, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, la confianza, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Versículo 2. Debido a nuestra fe, nuestra confianza, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Otra vez, esta palabra fe que usamos tanto significa confianza. Palabra fe y confianza son la misma cosa. Vamos a hablar sobre la confianza por un momento. Confiar en alguien toma tiempo, ¿no? Confiar en las personas toma tiempo. Y como punto de aplicación les pregunto esto. ¿Alguna vez has perdido la confianza de alguien o alguien ha perdido tu confianza? Piensa en eso un momento. Creo que todos tenemos personas, ¿no?, que han violado ciertas cosas y que ya no hemos podido confiar en ellos. O quizás tú has hecho algo y esa persona no te tiene confianza o no te tuvo confianza.
Yo me acuerdo otra vez, de punto de ilustración, en mi vida, antes de casarme con mi esposa, cuando todavía éramos novios en mi adicción, yo perdí la confianza de mi esposa. Y yo tuve que ganarme otra vez su confianza. Y eso tomó tiempo, mis hermanos. Mi esposa tuvo que ver que un patrón de consistencia a lo que yo estaba declarando con mis labios, para yo poder recuperar esa confianza. Entonces, ¿qué hizo mi esposa? Mi esposa me estudió. Y con el tiempo mi esposa comenzó a ver que se podía confiar de mí de nuevo. Y muchas veces yo creo que si somos honestos nos toma tiempo otra vez confiar. ¿Por qué? Porque la gente nos ha lastimado. Pero con tiempo, ¿qué hacemos? Empezamos poco a poco a darle acceso a las personas, a nuestro corazón, a nuestra vida. Pero con Dios, Él no tiene que ganarse nuestra confianza, porque Dios nunca falla. Él es 100% confiable y el plan que Dios tiene para nuestra vida es el mejor plan. Entonces, hay dos maneras en que crecemos, hay muchas, pero quiero darle dos, en que crecemos en nuestra capacidad de confiar o tener fe, la misma cosa, en Dios. ¿Cómo puedo crecer en mi capacidad de confiar en Dios? Yo creo que ese es el anhelo de cada persona que está aquí. Queremos confiar más en Dios. Número 1, estudias la Biblia y examinas ¿qué? Su registro de fidelidad una y otra vez hacia su pueblo. Y número 2, en tu propia vida, debido a que hemos sido instruidos como buenos estudiantes de la Biblia, lo aplicas y comienzas a confiar en Él a medida que pasas por diferentes circunstancias difíciles y ves en medio de tus dificultades cuán fiel es Él. Entonces esta promesa, Salmos 4:8, es solo para el creyente. Miren lo que nos dice a nosotros. Dice el rey David: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y para darles el contexto, acuérdense de la vida del rey David. Él no vivió una vida fácil. Él fue un hombre que fue perseguido por más de 13 años por el mismo hombre que él honraba, el rey Saúl. Por 13 años fue perseguido. Entonces este es el hombre que escribió esto sobre su Dios, que a través de todas las dificultades que Dios permitió en su vida, David maduró, el rey David, y llegó a un lugar donde él podía declarar a su Dios en oración: mi Dios, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Eso habla de una confianza en que en el carácter de Dios. Miren lo que dice en Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Me gusta la manera en que la Nueva Traducción Viviente lo explica aquí. Nos dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. A veces, mis hermanos, es una batalla, ¿no? Confiar en Dios. Es una batalla confiar en Dios, y eso es lo mismo que vemos en la vida de los apóstoles. Si ellos mismos tuvieron sus momentos, ¿qué les decía Jesús? Ustedes de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes en este mundo? Todos tendremos nuestros momentos, todos vamos a tener esos momentos donde se nos hace difícil confiar en Dios. Pero la realidad es que cuanto más lo conozcamos íntimamente y confiemos en Él, la palabra nos dice aquí y aquí en otros lugares que tendremos una paz supernatural que nos protege. Y esta paz de Dios no es solamente un conocimiento intelectual de Dios. Esta paz de Dios es un conocimiento íntimo y personal. Todos sabemos que las dificultades y las pruebas nos llegan a todos, ¿no? Quizás ahora estás en la cima de la montaña y las cosas van bien, pero mis hermanos, todos sabemos que pasamos un tiempo en la cima y otra vez vamos al valle, ¿no?
al valle endemoniado. Y aunque nuestras circunstancias cambien de día a día, yo estoy seguro que la mayoría de las personas aquí, si fuera a preguntar, alzarían la mano y dirían: hermano, estoy pasando tiempos difíciles. En mi familia, en mi matrimonio, con mis niños, en mi trabajo. Porque vamos a estar pasando cosas en esta vida. Eso es lo que nos dice Jesús, ¿no? Que en esta vida va a haber aflicción. Pero ¿qué nos dice Jesús? Sí, y que Jesús es el que nos da paz en todas las circunstancias. Dios es el mismo Dios siempre. Dios es el único que no cambia en nuestra vida. Aunque las circunstancias cambien, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Y qué encontramos en la presencia de nuestro Dios? Gracia y paz. ¿Hacia quién? Hacia aquellos que están revestidos en la justicia de Cristo. Entonces les pregunto esta mañana: ¿han puesto su confianza exclusivamente en Cristo? Esa es la única manera, porque es Cristo el que nos puede dar esa paz en el medio del caos. Me gusta esta ilustración. Habían dos pintores y estos dos pintores participaban en un concurso en el que cada uno decía que podía pintar un cuadro que ilustraba la paz. Entonces el primer pintor pintó, y usen su imaginación, pintó este atardecer con el sol poniéndose sobre el agua y todo estaba calma. Y todo era muy bonito y el cuadro tenía un efecto muy tranquilizador si lo mirabas. Pero el otro pintor pintó una tormenta. En él el cielo estaba oscuro y había relámpagos, truenos y nubes oscuras sobrevolándolo todo. Y las olas rompían sobre las rocas y todo parecía estar bastante caótico. Pero en una esquina del cuadro, al fondo, habían dos grandes piedras con un pájaro en medio. Y el pájaro estaba cantando. Y esa es la verdadera paz. Esa es la paz, shalom, shalom. Esa es la paz cuando la calma de Dios y la tranquilidad de Dios anulan tus preocupaciones ahí mismo en tus circunstancias. Mis hermanos, entendiendo que vamos a seguir muchos de nosotros en las mismas circunstancias, tenemos que entender que Dios nos ha prometido paz en la circunstancia. No siempre va a cambiar la circunstancia, pero Dios, el que mora dentro de nosotros, es el que nos fortalece para seguir adelante en la circunstancia. Amén. Les doy una aplicación práctica, cómo esta paz es tan importante, especialmente en los días donde estamos viviendo, ¿no? Donde hay tantas cosas en nuestro exterior, las guerras, lo que está pasando en Turquía, las leyes que están pasando. Hay muchas cosas que nos pueden causar ansiedad y preocupación. Entonces quiero darle una aplicación práctica a todos de una manera en que Dios nos ha dado para tener esta paz en nuestra vida. Ya miramos la paz que tenemos a través del sacrificio de Cristo. Miren lo que dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Necesitamos, cada uno de nosotros, ser personas dedicadas a la oración. Filipenses 4, 6 y 7. Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Jesucristo. Vamos a mirar eso un momento. Miren otra vez en el versículo 6. ¿Qué nos dice? Que nos debemos preocupar por nada. Pero nos vamos a preocupar. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos empezamos a preocupar? Dice: oren por todo. Oren por todo. Esa es la aplicación que Dios tiene para nosotros en nuestras preocupaciones. No hay ninguna cosa en tu vida que te esté causando preocupación que tú no debes estar en oración. Todo debemos llevarlo al Señor en oración. Y miren lo que hacemos en nuestra oración. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitas tú esta mañana de Dios? ¿Qué es lo que necesitas de tu Dios?
Y en lo que le expresas lo que tú necesitas, también le das gracias, reflexionas en tu vida y le empiezas a dar gracias. Entonces, ¿qué hago en mi ansiedad? Señor, estas son mis necesidades, se las doy todas. Y en lo que le doy mis necesidades y le digo, esto es lo que necesito, gracias Señor por esto, gracias por tu fidelidad, gracias por mi matrimonio. Y uno empieza a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que pasa ahí, mis hermanos? Que Dios nos cambia nuestra perspectiva. Y es en ese lugar donde el versículo 7 dice que ahí experimentarás la paz de Dios. Y noten lo que dice, que supera todo lo que podemos entender. Es esa paz sobrenatural que no se puede entender, y dice que la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Eso significa nuestros pensamientos y también nuestras emociones. Esta paz de Dios nos cubre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Filipenses 4, 8 y 9. También necesitamos, el segundo punto de aplicación, necesitamos enfocarnos en las cosas correctas. Entonces necesitamos ser un pueblo de oración, pero también necesitamos enfocarnos en las cosas correctas. Miren lo que dice aquí, Filipenses 4, 8 y 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces que el Dios de paz estará con ustedes. Entonces la pregunta para nosotros esta mañana, si tienes preocupación, si tienes angustia, si tienes mucho temor, ¿en qué estás concentrando tu atención esta mañana? Porque aquí nos dice que debemos cambiar nuestro enfoque, que debemos bañarnos en la palabra de Dios. Y versículo 9, que debemos aplicar las escrituras en nuestra vida. Mis hermanos, uno puede sentarse en la iglesia año tras año y nada cambia hasta que uno elige aplicar la palabra de Dios en las circunstancias que uno enfrenta. Amén. Entonces, en cierre, el apóstol Pablo entendía que todo en la vida del cristiano proviene del evangelio de gracia y paz. No hay buenas nuevas si no hay gracia y paz. Y esa gracia se recibe como a través de nuestra confianza absoluta en Cristo. Y esa paz diaria viene a través de nuestra vida de oración y una vida enfocada en nuestro Salvador. ¿Cómo puedo tener paz? Incrementar mi vida de oración y vivir una vida enfocada en nuestro Salvador. Entonces estas son las buenas nuevas, mis hermanos, que Dios salva personas que no son dignas de su salvación y que Dios provee todo lo que esta persona necesita en este mundo para vivir con victoria y con gozo y con paz. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, para seguir creciendo en estas áreas, para seguir recibir más cada día la gracia que Dios tiene y la misericordia que Él desea darnos. Vamos a cerrar nuestro estudio hoy participando en el sacramento de la comunión. El equipo de alabanza y los sugieres van a subir en lo que cerramos el estudio en oración. Vamos a cerrar los ojos, por favor, y orar. Señor, estamos tan agradecidos esta mañana, mi Dios, que podemos celebrarte a ti, Señor. Tú eres la razón, Señor, porque estamos aquí. Es el ministerio, Señor, del Evangelio, Señor, la gracia y paz que tú nos has dado a través de nuestro Salvador Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que esto sea un tiempo especial en tu presencia, Señor. Te queremos dedicar esta última alabanza, Señor, y darte gracias con todo nuestro corazón porque tú nos has redimido, Señor. Y sabiendo que no hay nada en nosotros digno de tu amor, tú nos has escogido, Señor. Y esta mañana podemos recibir amor y gracia y bendición porque estamos revestidos en la justicia de Cristo.
Y por esa razón, Señor, aprendemos más y más cada día a caminar en la libertad que tú nos has dado como hijos y hijas, sabiendo que tú nos has escogido, tú nos has elegido, tú nos vas a glorificar y todo lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor, lo estás haciendo a través de tu Espíritu y tu palabra. Sigue obrando en nuestra vida, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.